Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es la presentación del paralelo 6 del Laboratorio de Mediciones. Antes que nada me presento, soy Rodrigo Martínez y voy a ser el profesor de este paralelo. El objetivo de esta sesión, que es sincrónica, igual ustedes van a poder ver la grabación posteriormente, bueno, quizá alguien lo está viendo en el futuro ahora, pero es explicarle primero la secuencia de lo que ha sucedido. Yo sé que por ahí hay muchas dudas respecto a los paralelos, que aparecía en uno, que en realidad estoy en otro y cosas por el estilo. Así que voy a partir primero explicándole un poco de eso, pues más que nada un relato para que ustedes estén en conocimiento, y luego vamos a revisar el documento que ya está por si acaso en el aula. Lo voy a dejar visible para que así lo vamos a chequear, que se refiere a la planificación específica del paralelo y con toda la información que en realidad es común con los demás. ¿Ya? Eso es muy importante. Así que vamos a partir del relato y ahí le voy a dar la opción también de que cualquier duda que tenga respecto a cualquier inconveniente con los horarios me comenten, ¿ya? Ustedes están viendo en realidad todo lo que está disponible, porque nosotros tenemos un montón de información, pero obviamente la vamos dejando así por semana disponible. Bueno, el apunte lo puse por acá, acá está. La planificación del paralelo 6. Ahora debería estar visible para ustedes también, de hecho vamos a verlo como, tal como lo ven ustedes. Ahí está, se fijan, apareció planificación del paralelo 6. La voy a descargar, a pesar que igual la tengo. Creo que la tengo por acá, a ver, veamos. Acá está. Ahí está nuestra planificación. Entonces, antes de ver esto en detalle, como les decía, voy a dejar el chat al lado para poder ver si tienen alguna duda, así que me van escribiendo nomás. Yo después la reviso toda a medida que ustedes me vayan consultando. Entonces, el relato que les decía. Piensen que, en principio, ¿qué sucedió? Claramente, por las condiciones que teníamos, ¿cierto? De pandemia y todo eso, los laboratorios se habían estado desarrollando de forma online. Originalmente eran presenciales. O sea, uno tenía todas las sesiones, tenía las pruebas, todas mediciones así en el laboratorio. El laboratorio se remodeló. Eso quiere decir que en realidad antes habían como dos laboratorios, se combinó como en uno grande. ¿Ya? Así que lo que nosotros vamos a hacer en este semestre es tener 4 sesiones presenciales y 4 online. Eso para aquellos que están en presencial. En este paralelo específico, como es el último que se creó y que de hecho todavía no está como oficialmente creado, porque se definió los estudiantes, ¿cierto? Con el listado que yo les envié, y que es precisamente el último que mandó el jefe de docencia. Este paralelo solamente tenemos presencial. Por eso que en realidad la parte online la verdad es que no nos dice mucho. ¿Ya? Igual les voy a mostrar más o menos porque como son 4 sesiones online, igual no sirve, obviamente, conocer qué dinámica sigue. ¿Qué pasó entonces en un principio cuando se crearon los paralelos? Se crearon los paralelos. Bueno, se crearon los paralelos y se envió un listado, que primero se envió a los profesores. Este listado se nos envió el día martes, o sea, perdón, el día sábado, de la tarde-noche. Nosotros se lo informamos a ustedes a través del aula en un listado que mandamos el día domingo. Es el mismo listado que mandó el jefe de docencia. ¿Y qué sucede? Que en ese listado habían algunos errores. Yo la verdad es que no lo revisé en detalle, pero sí noté que habían estudiantes que aparecían, por ejemplo, en un paralelo y uno buscaba en el sistema, en el navegador, y estaban en otro. Yo supuse faltará que los cambien, algo así. Después de eso, esa misma información se les envió a ustedes. Tiene que haberle llegado por mail. ¿Es así? ¿Se me pueden confirmar en el chat o por audio? ¿Le llegó Sí, un o mail? sea, llevaron listados. A mí por lo menos me salía lo mismo que hizo usted, que aparecía en más de un paralelo. Ya, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que el jefe de docencia después notó que en realidad había un error en el documento que nos envió, ¿ya? Y que fue el mismo que nosotros replicamos por el aula, y envió una versión final, que en realidad es una versión que es la que está correcta, sin los errores, y es el último mensaje que envió. Esa es la lista que corresponde. O sea, el que nosotros compartimos en el aula tenía los errores que nos enviaron, ¿cierto? El que mandó primero él, el jefe de docencia, también tenía errores, y el último que envió es el correcto. ¿Ya? Obviamente nosotros no podemos hacer mucho ahí porque es el documento que nos enviaron, ¿cierto? Sin embargo, ese es el que corresponde. ¿Ya? Y si en ese aparece en el paralelo 6, que es lo que yo compartí en el último mensaje que le envié para recordar que teníamos la clase de presentación hoy día, están dentro del paralelo, a pesar que aún no se haya creado. ¿Ya? Y bueno, en definitiva, yo creo que eso es lo que sucedió y yo sé que por ahí pueden tener dudas respecto a ese tema. De todas maneras, quiero que cualquier cosa de ese estilo me la comenten ahora. Dudas si están en el paralelo, si no están. Profe, yo tengo una duda. Dime. Usted dijo que eran 4 sesiones de forma presencial, Claro, pero por decirle, yo tengo entendido que hoy martes tenemos como de las 8:15 hasta las 10:45, o sea, tenemos de la 1 a la 4 las claves. claro. Eso quiere decir que cuando tenemos una de las 4 son esas 2 horas.
En principio sí. Sin embargo, las sesiones están diseñadas para que sean desarrolladas en mucho menos tiempo. O sea, yo considero que si uno se maneja, por ejemplo, un poco con los instrumentos, la puede hacer en media hora, 45 minutos. Si está aprendiendo, una hora, yo diría máximo una hora y media. ¿Ya? O sea, siempre nosotros le damos el tiempo completo. Sin embargo, la experiencia está diseñada para que lo hagan alrededor de una hora. ¿Ya? O O sea sea, que si lo termináis antes sí, te puedo se van ir, para la po. casa. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo? Que obviamente minimicemos el tiempo que estemos todos en el laboratorio a full. ¿Ya? A pesar que igual creo que nuestro paralelo no se llena completamente, pero la idea es esa. ¿Ya? Así que para que lo planifiquen de esa forma. O sea, lo más probable es que a las 10 estén más que listos. Quizá antes incluso. ¿Ya? Sí, entiendo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a partir directamente con la planificación del paralelo, ya que aquí en realidad les pongo la fecha y todo eso, porque hasta ahora les he estado como contando nomás, para que ustedes sepan por qué hubo varios mensajes y cosas por el estilo, ¿ya? Lo que pasa es que, en definitiva, esta no es una decisión, por ejemplo, de los profesores, el formar los grupos ni nada, o sea, no tenemos ninguna injerencia en eso. El jefe de docencia los ordena dependiendo de los choques, sin embargo, igual siempre requiere aprobación desde arriba. ¿Entienden a qué me refiero? ¿Ya? Desde otros estamentos, por temas de protocolo, de que acepten el aforo y cosas así. Por eso es que, como que hubo tanto delay, nosotros nos hubiera encantado poder enviarles antes la información, sin embargo, la tuvimos recién el sábado en la tarde, tipo 7 más o menos. ¿Ya? Entonces la procesamos un poquito, le quitamos los otros grupos y la mandamos el día domingo, que tenía errores, como les decía, porque venían ahí. Ahora, experiencia uno: seguridad en el laboratorio, mediciones eléctricas, voltaje, corriente, resistencia. Eso va a poder desarrollarse de forma presencial y virtual. En realidad, para nosotros en este paralelo es únicamente presencial. De hecho, quizá debería haber quitado esta entrega. Pero uno nunca sabe, quizá alguien se cambia a virtual de alguna manera, pero en principio, para presenciar la entrega del reporte, que les voy a también a dar más detalles acerca de cómo funciona el reporte, a qué me refiero con eso, piensen que es como un informe, pero mucho más acotado, mucho más cortito, donde se piden los datos y responder a preguntas puntuales sobre análisis, ¿ya? Y en 2 o 3 páginas. Eso es en resumen. ¿Ya? A diferencia de un informe donde uno le pone un resumen, le pone una intro, escribe un poquito más, cosas así. ¿Ya? Entonces, eso se entrega el día martes 31 de agosto. La sesión, por si acaso, nosotros se va a realizar en esta semana. Eso quiere decir que nos tocaría el martes 24. O sea, próxima semana, el martes tenemos la sesión presencial, directamente del laboratorio. Luego, la experiencia 2 es virtual. Esa experiencia se va a desarrollar, obviamente, ustedes la pueden hacer en su casa, donde estén. No se hace en el laboratorio. La entrega del reporte va a ser el lunes. ¿Ya? Van a notar ustedes que todo lo que son entregas virtuales siempre son los lunes, ¿ya? Porque en principio va a estar disponible, por ejemplo, al comenzar la semana, ustedes pueden trabajar ya, y después la entrega el próximo lunes. Voy a entrar en detalle respecto a cómo se desarrolla cada una de las modalidades un poquito más adelante, ya ahí le voy a explicar cuándo se sube el apunte, cuándo podemos poner cuestionario y cosas de ese estilo, ¿ya? Porque en realidad hay bastante detalle. Luego, experiencia 3 sería presencial para nosotros, ¿cierto? Fíjense que la semana en que se desarrolla es del lunes 6 de septiembre hasta el viernes 10. Claramente nosotros la tenemos el martes, aquí está expresado respecto a todos los paralelos, y la entrega se va a hacer el lunes 20 de septiembre. Aquí van a tener un poco más de una semana, porque como pueden ver ustedes, tenemos entre medio de la semana que es el 18, ¿cierto? Así que la idea es que ahí descansen, ¿cierto? Y, y no se vean tan apurados, porque en realidad hubieran tenido que entregarla cuando. Supuestamente tendría que haber sido, si le hicieron el 7 de septiembre, la tendrían que haber entregado por acá, por el 14, una cosa así. Pero van a tener hasta el 20. ¿Ya? Y de hecho, todos los paralelos entregan en esa fecha, porque no queremos que nadie entregue cosas en la semana del 18. Luego, experiencia 4 sería de forma virtual. Recuerden que son 2 experiencias, esta primera parte, que de hecho está separado justo en una diapo, presenciales, 2 experiencias virtuales. La entrega corresponde entonces al 27 de septiembre. Todas las entregas son hasta 14 horas. ¿Ya? Lo hicimos para todos los paralelos así, porque queremos que sea información, a pesar de que obviamente hay diferencias que corresponden a cuando a ustedes le toca la clase, que sea muy, muy similar. ¿Ya? Que no es como que no, que un paralelo le toca entregar hasta las 5, otro a las 2, otro a la noche y cosas por el estilo. No, que sea bien claro, todo hasta las 14 horas. ¿Ya? Simplemente cambia el día en algunos casos de los presenciales. Los virtuales en realidad siempre lo mismo. Y por último, dentro de lo que sería esta unidad, por decirlo así, la prueba 1, que va a ser online para todo el curso. ¿Ya? Y esto no pasa por decisión de nosotros, esto en realidad viene definido por la universidad, que las pruebas tienen que ser online. ¿Ya? Aquí uno se puede preguntar desde ya, bueno, entiendo que presencial, ¿cierto? Voy, mido, lleno los datos que me están pidiendo, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer online?
En online la verdad es que se hacen simulaciones usando Multisim. También les voy a hablar un poquito más en detalle acerca de ese simulador, de qué pueden hacer para conseguirlo, y si no lo pueden conseguir o instalar, también tenemos alternativas. ¿Ya? ¿Y por qué Multisim? Porque la verdad es que es bien práctico, los instrumentos que aparecen se ven casi reales. Yo les voy a mostrar un video, o en realidad unos videos de los tutoriales que tenemos cargados. Ahora no están visibles, pero están ahí, así que los vamos a revisar rápidamente para que ustedes vean que realmente, por lo menos el osciloscopio es tal cual como el que está en presencial en el laboratorio. Es muy parecido. Por eso es que encontramos de que es una buena alternativa, en ese caso la simulación. Obviamente no es lo mismo que estar ahí con los instrumentos manejando uno mismo, ¿cierto? Pero cuando yo ya más o menos me manejo y sé cómo son, cómo funcionan, no difiere tanto. ¿Ya? Es como si yo tengo una calculadora, por ejemplo, como esta. No sé si ustedes han ocupado las TI 89. Si yo sé ocuparla en mis manos, la verdad es que no difiere mucho si yo la ocupo acá, por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque yo ya sé cómo se ocupa. Entonces la idea es que ustedes tengan esa experiencia del laboratorio, de poder tocar el instrumento, hacer las mediciones, y luego si van a ocupar el instrumento en el simulador, donde se ve muy parecido, claro, se pierde un poquito, pero no es tanto como sería si nunca tuve la experiencia de tener contacto con los instrumentos. ¿Ya? Eso es el objetivo de hacerlo de esta forma. Hasta acá, dudas. No, profe. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿las pruebas van a ser dentro del mismo horario de clase? Muy buena pregunta, ¿ya? Igual están en la diapositiva un poquito más adelante, pero te adelanto que en principio las pruebas están disponibles durante una ventana grande. Van a ser todos los martes, para todos los paralelos, pero están de las 8:15 hasta las 23:59. Y aproximadamente yo podría decir que les debería tomar no más allá de 2 horas. O sea, yo creo que se puede hacer rápido. De hecho, nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una prueba, obviamente no se demora menos, ¿cierto? Porque ya lleva mucho tiempo haciendo esto. Se demora media hora, quizá 20 minutos. Entonces nosotros siempre damos más tiempo. Si, por ejemplo, un ayudante se demorara, póngale 45 minutos, nosotros le damos 2 horas. O pensamos que se demoran 2 horas, por decirlo así. ¿Ya? No es por decir, oye, estudiante es más lento que el ayudante, pero es porque preferimos optar por eso, que tengan ustedes un tiempo suficiente. Entonces, alguien podría comenzarla, por ejemplo, a las 8:15, ese día que esté planificada, y podría entregarla a las 23:59. Yo creo que es un tiempo increíblemente exagerado para hacer la prueba, porque en realidad, por lo general, son circuitos de las mismas características que lo que nosotros hacemos en la semana. Eso quiere decir, armar un circuito, medir los voltajes en tales puntos, medir las corrientes, anotarlos en la hoja de respuestas que nosotros entregamos. Esto también se lo voy a mostrar. Y eso como por 3 o 4 circuitos. ¿Ya? Y obviamente los circuitos se adaptan con algún elemento. Claro, los circuitos se adaptan con algún elemento que depende de su root, por ejemplo. Entonces así diferenciamos los valores para que no queden exactamente iguales. ¿Ya? Un resistor que, por ejemplo, le llamamos RZ, y RZ es igual a 220 más los 3 últimos dígitos de su root, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos para diferenciarla. Y bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente, entre comillas, unidad. Lo que pasa es que no está definido en unidades, pero si se dan cuenta, la prueba 1 en realidad considera toda esta experiencia. ¿Ya? Y la prueba 2 va a considerar esta experiencia de acá. Tenemos experiencia 5, que se va a desarrollar para nosotros el día martes 5 de octubre. Sería de señales eléctricas, osciloscopios y generadores de funciones. Esta es una de las experiencias que nosotros consideramos como, podríamos decir, clave, por el hecho de que se empieza a usar el osciloscopio y el generador de funciones. Entonces ustedes lo van a poder usar directamente con sus manos. ¿Ya? Es algo muy práctico, ¿ya? Porque es un instrumento que nos permite visualizar ondas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de esto, pero es de verdad uno de los más utilizados. Junto con el multímetro para medir voltajes corrientes, el osciloscopio también es clave. Y eso en realidad esto se va a entregar, el reporte, el martes 12 de octubre, una semana después de la sesión. Después tenemos otra experiencia presencial, donde trabajamos con circuitos RC y RL en el dominio temporal. Aquí lo que buscamos es medir, por ejemplo, desfases, respuestas de ese tipo de circuitos. Para el caso de nosotros, el reporte presencial es el martes 6, se entrega en realidad. Reporte virtual es el lunes 25, esto es para todos los paralelos. Aquí alguien podría decir, pero bueno, si nosotros estamos todos en presencial en el paralelo 2, ¿por qué se sigue indicando? Porque en realidad, les adelanto de que uno podría perder la posibilidad de trabajar presencial, ¿ya? En base a lo que dice el protocolo. El protocolo dice que si ustedes, por ejemplo, no asisten a una sesión presencial y no justifican, pierden, por decirlo así, como la opción de participar presencial y quedan como en online. ¿Ya? Eso lo dice el protocolo, también lo vamos a revisar. Por eso mismo tienen que tener presente de que si ustedes se inscribieron para presencial, tienen que participar o justificar. Obviamente siempre dicen por caso de fuerza mayor, pero lo importante es que al menos intenten justificar.
¿ya? Porque a veces igual nosotros, el jefe de docencia tiene como, por decirlo así, esa flexibilidad para entender situaciones que son difíciles de justificar, pero el intento de justificar se toma en cuenta igual, ¿ya? Por eso háganlo, si es que por algún motivo no pueden participar. Y luego, la experiencia 7 y la 8 serían virtuales. Nuevamente son 2 virtuales, 2 presenciales, o sea, 2 virtuales, 2 presenciales, y desarrollarían, perdón, el martes 26 de octubre y el lunes 9 de noviembre. Tenemos por ahí, me parece que la semana de sin clase, ¿cierto? Es la 1 de noviembre. Por eso es que nos saltamos una semana. Y la prueba, que correspondería justamente a circuitos de estas unidades o de esta experiencia, sería el martes 16 de noviembre. Como les decía, las pruebas son siempre los martes a ventana completa. Y no es con tiempo limitado, es toda la ventana. Si alguien la quiere hacer, obviamente, a las 10 de la noche, puede, pero no es mi recomendación. Mi recomendación es que traten de hacerla en un tiempo prudente. Por último, que vean cómo son los circuitos, hacen alguna simulación, si les falta algo lo pueden después complementar, pero no déjenlo para el final, porque si no, obviamente, contra el tiempo uno se puede equivocar y cualquier cosa, así que mi recomendación es que ojalá puedan ocupar el tiempo desde un principio. ¿Ya? No dejen pasar esas mañanas, a menos que tengan clase y no puedan estar, obviamente, trabajando. Luego, va a existir una experiencia recuperativa, ¿ya? Que va a estar disponible solamente para aquellos estudiantes que hayan faltado a una experiencia o no entregado un reporte y obviamente hayan justificado en docencia. Esta experiencia recuperativa va a ser virtual, no es presencial, es virtual. Se va a desarrollar en esta semana. Obviamente va a seguir el modelo de las experiencias virtuales, que nosotros vamos a revisar en un momento cómo se desarrollan esas experiencias. La entrega de dicho reporte, en el caso que alguien tuviera que rendirlo, ¿cierto? Sería el lunes 29 de noviembre hasta las 14 horas. También tenemos una prueba recuperativa, nuevamente online, porque todas las evaluaciones son online. Esto va a tomar en cuenta, en realidad, toda la experiencia. Nosotros elegimos generalmente uno de las más relevantes, un problema de cada una, en realidad no son problemas, sino que circuitos a simular. Y va a estar disponible solamente para aquellos que no hayan realizado la prueba 1 o la prueba 2 y estén justificados en docencia. No se va a poder justificar, en este caso, 2 pruebas. ¿Ya? No es como que yo no hago las 2 y después doy la regulativa y tengo doble nota. La verdad es que no. En una obviamente lleva nota mínima y en la otra pueden mejorarlo con lo que sería la prueba regulativa o reemplazarla en realidad. Esa prueba se realiza el martes 23 de noviembre. Nuevamente, todas las pruebas, lo que la recuperativa, la prueba 1 y la prueba 2, serían siempre los martes, a ventana completa, mismas condiciones. Y por último, el examen. La verdad es que lo define el jefe de docencia. ¿No? Antes lo definíamos nosotros, pero ahora lo definen desde docencia para evitar que hayan choques, porque como son muchos paralelos, muchos estudiantes, a veces choca con otros ramos. Entonces, él se preocupa de que eso no suceda, en principio, ¿cierto? Así que, porque a veces es complicado con las fechas y horarios que hay. ¿Dudas respecto a lo que les he comentado? O sea, que igual les voy a entrar más en detalle respecto a esto, a, a lo que tienen que hacer para esta experiencia y todo eso. ¿Dudas? Bueno, entonces, clases prácticas. Nosotros vamos a tener las clases prácticas los martes, claves 1-4, como bien me preguntaban al principio, de 8:15 hasta 10:45. Sin embargo, yo les adelantaba de que en realidad están diseñadas para que ustedes la puedan hacer en alrededor de una hora. Una hora razonable. Y probablemente alguien la termine antes de eso, otros se mueren un poquito más. Si alguien por ahí se toma todo el tiempo, también está dentro de su posibilidad. O sea, lo pueden hacer. ¿Ya? Pero nosotros la diseñamos con el objetivo de que ese sea el tiempo. Que entre 45, una hora y media estén todos libres. Luego, suspensiones, estas en realidad son semanas en las cuales no planificamos para evitar que hubieran desfases y que obviamente fueran todos semana a semana viendo los mismos temas. ¿Ya? Y de hecho nos da, tenemos holgura por si acaso ante cualquier inconveniente. Esta obviamente es la semana sin clases ni pruebas. Y ahora vamos a entrar al detalle sobre cómo van a desarrollarse las sesiones, las entregas y todo lo que corresponde a cada una de las modalidades. Modalidad clase presencial. Lo que vamos a tener acá es que al comienzo de cada semana, específicamente el día lunes, en el que corresponde a una experiencia, se va a publicar un apunte que va a estar en el aula. Nosotros separamos todas las experiencias por pestañas y probablemente también estamos pensando en separarlas como modalidades para que no se puedan confundir. Entonces alguien dice, no, yo estoy en modalidad tanto, aparece ahí toda la información correspondiente. ¿Y qué me dicen acá? Se publica el apunte el día lunes y en base a este apunte ustedes van a poder responder un cuestionario online, un cuestionario que de hecho tiene una ponderación también en la nota, hasta el miércoles de dicha semana.
Ya, nosotros por lo general lo dejamos, me parece que hasta las 23:59. De todas maneras, está bien estipulado eso en el mismo cuestionario. Y aquí, obviamente, ustedes lo pueden responder el lunes, el martes o el miércoles. Esto es válido para todo el curso. ¿El ideal cuál era? Originalmente nosotros hacíamos el quiz al comenzar la clase. Era como, por decirlo así, para que tuvieran los conceptos necesarios para realizar la experiencia. Obviamente hay que flexibilizar, por eso es que preferimos dar una ventana más amplia. O sea, ustedes lo pueden hacer en cualquiera de esos 3 días, ¿ya? Pero si no lo hacen, solamente existe la opción de después de recuperar hasta un quiz, ¿ya? No hace falta justificar ni nada de eso. Igual les voy a comentar un poquito más de eso más adelante para no saturar tanto esta información. En principio, el lunes se publica el apunte, ustedes pueden responder en base a ese apunte cuestionario hasta el miércoles, ¿ya? Luego, o junto con lo anterior, los estudiantes que estén, obviamente, en modalidad presencial, que sería el caso del 100% en este paralelo, al menos en un principio, tienen que desarrollar una guía de laboratorio en el área asignado. En este caso, asistir a 8:15, desarrollar la guía, tomar las misiones que corresponde, y una vez que terminen, se retiran. Después de eso, van a tener una fecha límite para entregar el reporte, que es este documento que les digo que es como de 2 o 3 páginas, que pide los datos y respuestas de algunas preguntas de análisis. Eso se va a poder hacer según lo que esté indicado en la programación del paralelo, ¿cierto? Lo que revisamos anteriormente, donde cada estudiante debe cumplir con lo solicitado en la guía de laboratorio. La entrega o la no entrega oportuna de un reporte es causal de reprobación. Esto de hecho está en el reglamento. O sea, obviamente siempre que no esté justificado. En caso de no rendir un quiz, este podrá ser recuperado a la experiencia recuperativa sin justificación previa. No obstante, solo se puede recuperar un quiz. ¿Ya? Esto no es causal de reprobación ni nada por el estilo. ¿Ya? ¿Por qué es tan duro esto? Porque uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Voy a reprobar por no entregar un reporte o no participar en una sesión? Y es porque el reglamento de la escuela indica que los laboratorios tienen una condición especial. De forma que si uno no realiza el 100% del laboratorio, está reprobado. Así dice el reglamento. Y lo vamos a revisar también en un momento. Y nosotros tomamos en cuenta el reporte como parte del laboratorio. El quiz lo dejamos como fuera, por decirlo así. Pero es una decisión, obviamente, de los profesores. Porque también podríamos haber dicho, no, el quiz es parte de la experiencia, así que también si no lo hacen es causa de reprobación. Nosotros personalmente consideramos que el quiz lo dejamos afuera, ¿ya? Como un apoyo, por decirlo así, a pesar que tiene su ponderación. Luego, la experiencia recuperativa solo podrá ser realizada por aquellos estudiantes que no hayan realizado una experiencia y se hayan justificado debidamente en docencia, ¿ya? Entonces, esa es la dinámica de las semanas presenciales que vamos a tener. Se publica el apunte el lunes, se puede responder el cuestionario hasta el día miércoles. La sesión se desarrolla obviamente en el laboratorio con una guía. Ustedes terminan sus mediciones, se van para la casa, trabajan en el reporte que pueden entregar hasta la fecha que se indicó en la planificación anterior que realizamos, ¿ya? Y obviamente si no pueden participar en alguna sesión presencial, tienen que justificar. Si por algún motivo no pueden entregar reporte, también tienen que justificar en docencia, ¿ya? ¿Dudas respecto a esta como dinámica? Profe, nosotros, como tenemos la clase el martes, a nosotros el apunte se nos sube el martes, ¿cierto? Se sube el lunes a todos. Ah, ya, todos. Y Sí, en base a eso había dicho que había que hacer los quiz. claro. Su modalidad de las pruebas son Online. tipo... No, no, sí, pero a lo que me refiero... Ah, ya, No, 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 mira. no, ya se me fue, se me fue. Ya, mira, te explico de todas maneras cómo son, igual lo voy a explicar un momento más adelante, pero en principio las pruebas van a ser una herramienta de tareas de estas que se suben al aula. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Descargar el enunciado, simular los circuitos que aparecen y anotar los datos en una hoja de respuesta que nosotros les proveemos, ¿ya? Y de hecho, ¿saben qué? Les voy a mostrarla mejor acá en el aula, porque así lo van a poder ver de una manera más clara. Y no hablamos en el aire. Para que así lo vean, miren. Voy a empezar a mostrar un poquito. Ya, por ejemplo, prueba 1. Acá está el enunciado, aquí salen los circuitos que hay que hacer. Esta es una hoja de respuesta. O sea, ¿se fijan? Ahí nos dicen, anoten los datos, todo. No se pide análisis, simplemente medir lo que corresponde. Y luego también ustedes tienen que subir acá, o sea, entran y aquí suben los archivos. Hoy somos bastantes, ¿eh? Suben la hoja de respuesta y suben los archivos de simulación. Por eso es importante que trabajamos multisim, ¿ya? Tienen aquí todas las instrucciones y eso. Así es como se desarrolla la prueba, Ya, entiendo. ¿sí? Y Sí. ya que estamos en eso, les aprovecho de mostrar una semana para que ustedes la vean. Tenemos el apunte, ¿cierto? Que esto se abre el lunes, aparece el apunte, aparece el quiz que tiene límite hasta esa fecha, es de revisión automática. La guía de laboratorio,
Aquí tienen un video, por ejemplo, explicando cómo realizar la experiencia. Esto es más que nada apoyo para los que están online. ¿Ya? Ahí yo les Por muestro cómo usar el casual, simulador. ¿Cómo aparece? ¿Se fijan? consulta, Sí, dime. por casualidad no hay una pauta así una pauta, no sé, algún informe de otro año, así como para hacerse la idea Ya. de Lo que cómo hay sucede. que entregar el informe presencial. Ya, lo que pasa es que no es un informe. Ahora nosotros hicimos un cambio para este semestre y va a ser un reporte. El reporte, le Eso voy a hablar mismo, un poquito más reporte. acerca de eso. Y no hay versiones de otros años porque en realidad lo cambiamos ahora. Es algo que teníamos pensado hacer hace tiempo, porque consideramos que el informe en sí, además de tener mucha información que era replicado de la guía, o sea, poner la lista de material y cosas por el estilo, eh, no era la mejor forma, en nuestra opinión, para evaluar si ustedes estaban midiendo correctamente los valores y, por ejemplo, analizando los circuitos. Por eso es que en realidad el reporte es mucho más simple. Ya les voy a mostrar un detalle de cómo, qué es lo que se va a evaluar. De todas maneras, nosotros sí le vamos a dejar disponibles como algunas instrucciones adicionales. Pero en principio, el reporte va a tener las casillas para poner los datos, tal como la hoja de respuesta, y después cajitas para responder las preguntas puntuales que se van a hacer. Y no hay que poner intro, no hay que poner resumen, no hay que poner nada más que los datos y responder a las preguntas. ¿Se entiende? Ya, sí, entiendo. Y es como bien explícito. Ya. Bueno, ahí le estaba mostrando un Lo video. justo y necesario. Claro, y le estaba mostrando acá un video de cómo, para el caso de las semanas que tengan que hacer simulación, nosotros les dejamos tutoriales sobre esto. También otros videos, manuales de los multímetros, ¿ya? Y para subir la experiencia, en este caso el reporte, lo vamos a tener que cambiar. ¿Ya? Y la verdad es que es más práctico, porque del punto de vista del informe había mucha info que se repetía de la guía, cosas que en realidad no iban a cuento con lo que es el laboratorio, que es estrictamente mediciones. ¿Ya? Luego, modalidad virtual. Aquí van a ver ustedes que en realidad es prácticamente lo mismo. La única diferencia está en que no se va a asistir, obviamente, de forma presencial. Al comienzo de cada semana, el día lunes, en que corresponde a la experiencia, se va a publicar un apunte y un video demostrativo, ¿ya? Realizando los circuitos y tomando las mediciones pedidas en la guía de laboratorio. O sea, y en base a este apunte, ustedes pueden responder un cuestionario online. O sea, la única diferencia es que ahora, además del apunte, se publican videos demostrativos de lo que tienen que hacer en la experiencia de forma virtual, ¿ya? Simulando. El cuestionario va a estar disponible al mismo tiempo, desde el lunes hasta el miércoles. Junto con lo anterior, ustedes obviamente deben ir simulando lo que nosotros les indicamos acá. Y por lo general, hacemos circuitos muy parecidos. O sea, los mismos circuitos, pero cambiamos los componentes. O sea, ustedes basta que pongan el video y empiecen a seguir lo que voy haciendo con los datos correctos, y con eso ya pueden ir sacando los datos. ¿Ya? No es como que le ponemos algo, miren, mira, simulen estos circuitos y ustedes vean cómo lo hacen, sino que hay una guía real, como ustedes pudieron ver ahí. Todos esos circuitos que estoy mostrando son los que se pide que ustedes hagan. ¿Ya? Luego, el reporte lo van a poder entregar en la fecha que está indicada en la programación, que en realidad era como los días lunes, siempre la semana siguiente, salvo algunas excepciones, o porque fuera un día feriado, el lunes, ¿cierto? O cosas de ese estilo. ¿Ya? Y las otras condiciones son exactamente las mismas. En caso de no rendir un quiz, este se podrá recuperar la experiencia recuperativa, que se desarrolla como cerca de las últimas semanas, sin ninguna justificación. Sin embargo, solamente se va a poder recuperar un quiz. Si ustedes no entregan un reporte, van a tener que justificar para así poder participar de la experiencia recuperativa y ahí entregar el reporte. ¿Ya? Si es que solamente por ejemplo, es uno, no hay problema. Si son más de uno, la verdad es que ahí de principio estarían en condición de reprobación, porque solamente se puede recuperar una experiencia, solamente se puede recuperar un quiz. ¿Ya? Y todo lo que salga de eso tiene que ver directamente con docencia. O sea, para, no sé, pues supongamos que alguien por algún motivo lo tienen que operar y cosas de ese estilo, eso lo ve docencia. ¿Ya? Para que quede claro desde un principio. Y bueno, las pruebas, como les decía, las pruebas online se realizarán en los días indicados en la planificación, eran principalmente los martes. Son las mismas para virtual y presencial. Y van a tener un horario extendido desde 8, en este caso no 8:15, 8 horas, tienen 15 minutos más todavía, hasta las 23:59 horas. La dinámica será similar a lo realizado en las experiencias, donde los estudiantes deberán armar los circuitos en el software de simulación y obtener los datos en cada prueba. O en realidad los datos de cada prueba y ponerlos en la hoja de respuesta. Se debe utilizar el software Multisim para tomar las mediciones y estas deben ser enviadas junto con la prueba. El uso de otro simulador implicará nota mínima. Esto es muy importante, porque nos sucedió en algunas ocasiones en semestres anteriores. Nosotros, por más que les indicábamos que tenían que ocupar ese software, le decíamos que si no lo podían conseguir, nos contactaran. Y si aún así no lo pueden instalar, porque tienen Mac o cualquier cosa, no tienen PC, nosotros les proveemos acceso a computadoras de la universidad.
en realidad de la escuela, a través de TeamViewer. ¿Ya? Y en TeamViewer uno puede entrar hasta con el celular. ¿Ya? Por ejemplo, que alguien tenga Linux, no sé, y el computador no corre los programas o no corre Multisim, aún así pueden acceder, ¿ya? Porque se puede entrar incluso por el navegador a través de TeamViewer. Y es súper práctico. No sé si ustedes lo han usado. ¿Lo han usado? Lo conozco, pero nunca he usado. Ya. Es bien simple usar. O sea, a uno le pasan la clave del PC, o sea, en realidad como la identificación, y le pasan una clave y uno ingresa y se conecta y ve como la ventana así del otro PC y empieza a moverse y todas las cosas las hace tal cual. Es muy fácil de usar. Después probablemente le deberíamos hacer una demostración de eso, porque he notado que, obviamente, si no lo han ocupado antes, no tienen por qué saber cómo se hace, ¿cierto? Así que nunca está de más simplificar más la tarea para quienes tengan algún inconveniente de ese estilo. Yo, de hecho, me metía hasta con el celular. Yo tenía un computador muy potente en la escuela, hace tiempo. Y claro, uno se mueve, todo, puede abrir, ejecutar cosas, ¿ya? Y la verdad es que ahí pueden desarrollar sin problemas lo que es la experiencia. Ahora, algunas preguntas frecuentes respecto a las clases. Si estoy en modalidad virtual, ¿debo asistir conectado a Zoom al tiempo que dure la clase práctica? Bueno, aquí en teoría no hay nadie en modalidad virtual aún, ¿cierto? Y bueno, no tienen que asistir, sino que simplemente se trabaja de forma virtual y no hace falta conectarse a la clase. A nosotros, según lo que nos han indicado, las clases se van a grabar igual. Y se va a subir eso al aula, pero como un mero apoyo. Y la verdad es que yo personalmente considero que no aporta mucho ese video, porque en realidad es como mirar la sala, no, mirar a la gente trabajando, ¿cierto? No, no hay algo más allá. Es solamente eso, una grabación de la sesión, por decirlo así. Y las consultas fuera del horario de clase son exclusivamente por correo y o foro. De preferencia son por correo, también obviamente por el foro de consultas, pero tenemos un horario de respuestas, o en realidad de dudas, ya que va a ser a través de Zoom. Esto va a ser los miércoles de 10 a 11:30, en mi caso, y el profesor Matus va a estar el viernes de 10 a 11:30. ¿Ya? Buscamos que fueran horarios diferentes, para que así si alguien por algún motivo le choca con una clase o cosas así, se pueda conectar y consultarnos cualquier cosa sobre la experiencia. En principio, pueden consultar de cualquier paralelo. O sea, de otros paralelos me pueden preguntar a mí el miércoles o al profesor Matus el viernes. Ya nosotros trabajamos totalmente coordinados. Así que en ese sentido, toda la experiencia, todas las cosas son indistintas si están en un paralelo o no. Así como lo trabajamos siempre. ¿Qué ocurre si por motivo de fuerza mayor no puedo asistir presencialmente a realizar la experiencia? Aquí obviamente deben justificar su inasistencia en jefatura de docencia y rendir la experiencia recuperativa, si es que obviamente quieren seguir en modalidad presencial. Aquí este es como un disclaimer, es de exclusiva responsabilidad del estudiante estar al día con la revisión de los materiales entregados y las actividades realizadas. Esto en realidad es lo que siempre hay que decir, pero siendo honesto, la verdad es que nosotros mandamos muchos mensajes. Le mandamos recordatorios así del comienzo de la semana, de que se subió un material, cosas así. Aquí ustedes están viendo el aula del semestre pasado. ¿Y qué les quiero mostrar? Bueno, fíjense la cantidad de mensajes que les mandamos. Recordatorio informe 6, recordatorio de sesión sincrónica, recordatorio de videoconferencia, la experiencia, por ejemplo, cada vez que parte, nosotros avisamos, recordatorio de las pruebas y cosas de ese estilo. O sea, por ese lado, si es que ustedes tienen conectado el mail al navegador, ¿cierto? Para que así le lleguen los mensajes, yo creo que es difícil que se olviden de que hay una sesión o una experiencia o una prueba, porque la vamos a estar recordando. ¿Ya? Si lo consideran spam, bueno, lo lamentamos, pero es que en realidad preferimos eso, de que ustedes tengan conocimiento de la fecha y todo lo que se viene en la semana, por ejemplo. Ahora, evaluación. Aquí obviamente es importante revisar esto porque finalmente es cómo se evalúa. Vemos que los reportes de cada experiencia en realidad van a ser 8, ¿cierto? Y ese promedio de los reportes va a corresponder a un 25% de la nota de presentación. Los quizzes también tienen una ponderación, obviamente un poco menor, pero su promedio va a corresponder a un 15% de la nota de presentación. No es menor, ¿cierto? Y los quizzes, créanme que van en línea con lo que dice el apunte. O sea, si yo leo el apunte y respondo al quiz, no debería tener mayor inconvenientes para tener incluso puntaje completo. La idea es que ustedes lean el apunte. La prueba 1, que es individual, recuerden que todas las experiencias son individuales, corresponde a un 30% de nota de presentación. Y la prueba 2 también corresponde a un 30%. ¿Ya? Así que ahí tenemos el 100% de la nota de presentación, que se calcula tal como se presenta acá. Esta es la expresión exacta que se va a usar. Ya, a pesar de que sea como media fea, pero así la vamos a calcular. Criterio de exhibición.
Obviamente, según lo que indica la escuela, si tienen una nota de presentación mayor o igual a 5,5, ustedes están eximidos de rendir examen sin importar las condiciones. O sea, ni si tienen un rojo, si tienen, no sé, cualquier nota, da lo mismo. 5,5 hacia arriba eximidos. Derecho a examen. La verdad es que para acceder a examen tiene que tener más de un 3. Por ejemplo, con un 2,9, un 2,8, un 2,6 o menos que eso, uno, entre comillas, se exime por abajo, como decimos nosotros. No da examen y reprueba directo con esa nota. Y si tienen que dar examen, o sea, entre un 3 y en principio entre el 5,4, ¿cierto? Se calcula nota de presentación con un 60%, nota de examen con un 40%. Y ahí obviamente da la nota final. Final, podríamos decir, o final asterisco. Así que obviamente si dan examen aprueban con una nota mayor o igual a 4, y si se eximieron con una nota mayor o igual a 5,5. La reprobación sería si la nota de presentación es menor a 3, porque obviamente ahí reproban por abajo como decimos nosotros, y si dan examen y les da menos de un 4, también obviamente estarían reprobados. No obstante lo anterior, nosotros siempre consideramos de forma extraoficial lo que se le llama una nota de ofrecimiento, que depende y es solamente definida por los profesores. Nosotros de repente decimos, oye, mira, sabes que como un 5,1, vamos a decir que no den examen, que tienen la opción, por ejemplo, un 5,2, un 5, pero eso depende exclusivamente del criterio de los profesores. ¿Ya? Y no, nosotros podríamos no ofrecer en un principio, pero por lo general lo hacemos, así que al menos se los comento. ¿Se entiende a qué me refiero a pesar de lo ambiguo que soy? A propósito. Sí, se entiende que en Sí, caso de se puede conversar el término de la nota que en vez de un 5,5 sea un poquito más bajo. claro, y eso depende exclusivamente de los Una profesores. consideración. Sí, los profesores decimos, no, mira, esta nota. Y obviamente depende de qué tan buena o mala estén. Si la nota está muy alta, generalmente la nota de ofrecimiento es más alta, y así. Luego, dudas sobre esto, sobre cualquier tema relativo a la evaluación, que es bien importante, ¿cierto? Entonces tomo más café que se me está enfriando. Nada, está quedando, a mí por lo menos me está quedando bastante claro. Bueno, cualquier cosa me comentan o me escriben, ¿ya? Vamos a revisar ahora lo que se refiere a los reportes. Yo le decía que son cálculos y responder también las preguntas. Aquí está especificado resumen, la verdad es que no vamos a poner resumen. ¿Ya? Este documento fue realizado hace un tiempo, entonces por eso es que no estaba como 100% actualizado. De todas maneras, nosotros lo que vamos a hacer es dejarle a ustedes información respecto a cómo tiene que desarrollarse y el acuerdo que hemos hecho con Sebastián, el profesor de los otros paralelos, es que es un documento que va a tener todo lo que se requiere. Y lo único que van a tener que poner ustedes es, obviamente, su nombre, su nombre, root y cosas así, los datos medidos, y le responder las preguntas de las cajas que estén disponibles. O sea, que no tengan que elaborar más allá. ¿Ya? Y por ahí, en el caso de las experiencias también que son online, va a estar los circuitos van a tener algunas variables, algunos elementos que van a depender de su root. ¿Ya? Similar a lo que pasa en las pruebas, para que los datos como son simulados no sean exactamente iguales, más que nada por eso. Entonces van a haber pequeñas variaciones de forma que ustedes van a tener que sentarse y hacer su simulación. ¿Se imaginan si fueran todas iguales? ¿No? Se pierde un poquito el sentido. Y esto es muy importante, de hecho. Los informes no, los reportes deben ser entregados dentro del plazo indicado y solo mediante el aula virtual. No se aceptan entregas tardías por otros medios, no, por ejemplo, nada por mail, y menos a los ayudantes. Esto lo ponemos en rojo porque en realidad había un semestre en que lo empezaban a hacer. Nosotros le dijimos a los ayudantes explícitamente que ellos no reciban informes. Porque como, ¿qué pasaba? Que a veces se pasaba el plazo, el que no alcanzaba a entregar, como sabía que obviamente podía ser hasta causal de reprobación, se lo trataba de entregar a los ayudantes, como para que ellos como que por fuera recibirán la entrega. Y no, eso no corresponde. Obviamente, si están los espacios oficiales, está el tiempo para poder desarrollar la experiencia, tiene que ser entregado de esa forma, ¿ya? Luego, sobre el formato de entrega de reporte, la verdad es que en realidad esto se puede ir modificando un poco. La verdad es que va a ser la estructura que yo les comento. Aspectos importantes para el reporte, esto va a estar mencionado, ¿ya? Va a haber también, va a estar estructurado dependiendo de un formato, ¿ya? Y que va a ser un formato bien explícito para cada experiencia. Ahora, reglamento sobre la entrega de informe laboratorio. Fíjense bien que esto es un extracto del reglamento de estudios de la IE. Ustedes lo pueden buscar, si quieren, después les podemos proveer el enlace. El artículo 20 dice, todos los alumnos inscritos en una asignatura deberán rendir examen, exceptuándose los siguientes casos. A. Quienes tengan la nota de presentación igual o superior a 5,5, los que tendrán derecho a eximirse el examen. B. Quienes tengan una nota de presentación menor a 3, los que serán reprobados. Eso es lo que decíamos, la exhibición por abajo, ¿cierto? Y C.
quienes en una asignatura de laboratorio no hayan realizado el 100% de los experimentos programados, no programadas, ya los que serían reprobados. O sea, aquí indican que si uno no realiza la experiencia de laboratorio, en su 100% está reprobado. O sea, es el reglamento lo que dice. Por eso que nosotros en realidad dentro de la experiencia tomamos en cuenta para los presenciales el asistir a hacerla y la entrega del reporte. Para los virtuales es la entrega del reporte. ¿Ya? Aquí es donde se justifica el por qué, entre comillas, somos tan duros con respecto a eso, porque en realidad es lo que dice el reglamento. ¿Ya? Entonces, hace tiempo era, si uno faltaba a un laboratorio y no lo hacía, tenía la opción de recuperar hasta uno, pero si uno faltaba a dos, estaba reprobado automáticamente. ¿Ya? Así que es para que lo tengan presente, no es que nosotros pongamos la regla así porque queremos, ¿ya? Sino que está en el reglamento. ¿Ya? Luego, sobre copia, plagio, ¿ya? Estos son extractos del reglamento de disciplina de alumnos, habla acerca de lo que son las faltas graves, como presentar documentos alterados o falsos, o textos plagiados. La verdad es que aquí, obviamente ustedes pueden leer esto después porque está disponible, pero en principio mi mensaje es que si ustedes leen el apunte, si leen la guía, simulan los circuitos, no deberían tener ningún inconveniente en poder completar las actividades que se piden. Aquí no dejamos nada, por ejemplo, como al aire de que ustedes trabajen como puedan, sino que está todo bien explicitado. Ustedes arman los circuitos, en el video yo les digo, toman esto, presionan clic derecho, ¿ya? Y en el laboratorio también le echamos una mano con eso. O sea, cuando tienen dudas respecto a por qué algo no le está funcionando, nosotros vamos y chequeamos. Ahora obviamente nos vamos a tener que adaptar a las condiciones, instancias sociales y todo eso, pero siempre está a la disposición. ¿Ya? O sea, en mi opinión no hace falta, por ejemplo, estar o tomando el informe de un compañero, cosas por el estilo. ¿Ya? Por eso es que lo comento, de todas maneras está en el reglamento, para que ustedes lo chequeen, porque en principio se pueden aplicar hasta esas cosas, ¿ya? Nosotros no lo hacemos, pero el reglamento lo indica. ¿Ya? Preguntas frecuentes respecto a las asistencias. Mucha atención en esto. Si estoy en la modalidad presencial, ¿qué sucede si no asisto o no entrego un reporte? Si se justifican docencia, pueden seguir en la modalidad presencial y debe realizar la experiencia recuperativa. Si no se justifica en el plazo, se pasa automáticamente a la modalidad online. Esto por si acaso lo indica el protocolo que nos enviaron, ¿ya? El que me envió la universidad y que está obviamente refrendado por Jefatura de Docencia. Y se debe cumplir con la entrega del reporte virtual y o justificada en docencia. Es como que yo tengo la primera posibilidad. Asisto al laboratorio, ¿cierto? Hago la experiencia presencial y después entrego el reporte. Si yo no asisto o no entrego el reporte, y bueno, y no entrego el reporte, ahí yo debería haber justificado para poder realizar la experiencia recuperativa, bajo las condiciones que vamos a ver en un momento en el protocolo. Si yo, por ejemplo, yo no realizo la experiencia presencial, o sea, no asisto, pero hago la virtual y entrego el reporte, ahí en principio lo que hice fue simplemente pasar a la modalidad online. Y ahí eso va a ser permanente. Nosotros, una vez que ya se estabilice este tema de las inscripciones, vamos a manejar un listado de los estudiantes y lo vamos a poner ahí disponible en el aula, porque de repente alguien puede tener dudas y todo. ¿Ya? Entonces de repente podría darse el caso que alguien justamente no asista a una experiencia presencial y no justifique y va a pasar online. Y según el protocolo eso no se puede revertir. ¿Ya? Otro punto importante es que quien elige virtual, que bueno, en principio en este curso no hay ninguno, no puede cambiarse a presencial, así como lo indicaron en el protocolo. ¿Ya? Luego, si estoy en la modalidad virtual, ¿qué sucede si no entrego un reporte? Bueno, debe justificar en docencia, ya que en este caso estaría en causal de reprobación. Es como que tiene menos opciones la persona que está en virtual únicamente. Porque, no, claro, el otro puede no asistir, justificar, ¿cierto? O por último hacer la experiencia virtual. ¿Ya? Y ahí si no la hace, ahí está en la condición de reprobación. Pero en cambio el virtual tiene solo esa chance de entregar el reporte. Dudas, porque aquí yo sé que pueden haber dudas respecto al cómo se aplica esto. Bueno, O sea, ya habíamos hablado de esto, o sea, como sí, explicación. Así exactamente. que una Ya, consulta así como extra, dime. como ya la verdad no me acuerdo ni de los laboratorios, de absolutamente nada. El laboratorio está en la escuela de EIE. Claro, está en el tercer piso donde se encontraba el pañol al frente. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, de CNT? Ya, Ya me perdí, pero voy a llegar igual. sí, no, pero no te preocupes, si de hecho identificamos ya que muchos de ustedes quizás o no se acuerdan o de plano algunos ni siquiera han entrado a la U, aunque parezca
extraño, así No, que sí, vamos a tener que hacer un instructivo, como un pequeño mapa para que se ubiquen, porque obviamente es entendible que no tengan por qué saber dónde está. compartir ubicación. Claro, cosas, pero en realidad como un pequeño mapa. O sea, ustedes suben, van a tal lado y ahí van a encontrar el laboratorio. ¿Ya? Ya, Y gracias. por nada. Luego protocolos. Esto es lo que nos indicaron de la universidad y es precisamente lo que compartió el jefe de docencia. ¿Ya? No lo voy a leer todo en detalle porque en realidad es bastante texto. Ustedes tienen ese documento también y aquí lo van a poder revisar porque está publicado. Pero voy a destacar los puntos más relevantes. En principio de que deben llevar la mascarilla puesta. En principio no se les provee mascarilla. ¿Qué les puedo decir? Los alumnos ya sea al ingreso, a la salida del laboratorio, sanitizar sus manos. ¿Ya? Todo este protocolo nosotros lo vamos a seguir. Recomiendo mucho que lo revisen. Y inasistencia. Si es que un alumno falta a una sesión debido a una eventualidad de fuerza mayor, debe justificar a jefatura de docencia, a esos emails, ¿cierto? Dentro de 5 días hábiles después de transcurrida la clase. En el caso que el alumno no justifique su inasistencia, podrá mantenerse en el curso de manera online, pero no se le permitirá volver a asistir de forma presencial. Bueno, es lo que mencionaba, ¿cierto? Aquí es donde lo indica el protocolo. Supuestamente van a existir también espacios para poder desarrollar clases, ya sea antes o después del laboratorio, para quienes, por ejemplo, tuvieran el caso así de que haya alguna clase. Igual nosotros lo que hacemos para resolver este tema es que ustedes de plano terminen antes. ¿Ya? No pensamos en generar experiencias que le tomen todas las horas disponibles, sino que sean experiencias cortas, como decía yo, de una hora y algo, no más que eso. Y trabajo en el laboratorio. Vamos a nosotros a tener kits que van a estar armados y asociados siempre a un puesto de trabajo de los que van a estar. El trabajo va a ser individual, así que en principio en esa hora solamente ustedes van a tener contacto con las cosas que estén ahí. Igual, ¿cuál es mi recomendación? La verdad es que la que aplico para el día a día es que si por ejemplo uno va a comprar, no sé, al súper, todo, yo asumo que todo lo que uno toca está contaminado, por mucho que lo haya limpiado. En este caso, ustedes tienen que asumir que todo lo que esté en la mesa, por más que se pueda limpiar la mesa y todo, hay elementos electrónicos que no se van a poder desinfectar bien. Esa es la realidad. ¿Ya? Así que asuman que todo está contaminado y después obviamente vamos a tener ahí que desinfectarnos, ¿ya? Obviamente los clásicos protocolos, no tocarnos la cara ni nada por el estilo. ¿Ya? Y el tema de distancia social. Yo sé que suena de repente un poco mal, pero la verdad es mejor eso, mejor asumir que todo está contaminado, por más que se desinfecte y dentro de todo, ¿cierto? Por un tema de seguridad de ustedes mismos, ¿cierto? Luego, contacto y consulta. Esta es la última diapositiva, una diapo bastante larga porque en realidad le pusimos el protocolo, le pusimos algunos ejemplos, ¿cierto? Bueno, contacto con los profesores. Nos pueden escribir a sebastián.matos@pucd.cl, el profesor de paralelo 1, 3 y 5, en realidad los impares, no sé qué dice, de los impares, y yo soy el profesor de los pares, ¿ya? A rodrigo.martinez@pucd.cl. La idea es que aquí cualquier duda sobre tema administrativo, si ustedes, por ejemplo, están en un paralelo erróneo, me escriben y chequeamos ahí el tema, porque nosotros lo que estamos haciendo ahora es derivar a la persona que está encargada de hacer modificaciones, verificar factibilidad e inscribir. Dudas y consultas, como le decíamos, vamos a tener un horario de consultas a través de Zoom, miércoles y viernes, ya pueden asistir a cualquiera de los dos, se conectan porque va a estar todo en el aula. Y por último, el foro de consultas. Ya aquí, la verdad es que nosotros generalmente respondemos en nuestro horario, de 9 a 6. Los fines de semana, la verdad es que no tendemos a responder, podríamos hacerlo, pero no nos comprometemos. ¿Ya? Pero sí se van a responder el lunes, por decirlo así. ¿Ya? Y siempre va a estar sujeto eso a la disponibilidad. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos? Porque de repente si llega una pregunta, supongamos, el sábado, en la noche o en la tarde, no deberían esperar que nosotros respondamos ese mismo día o el domingo. ¿Ya? Sí o sí vamos a responder en los plazos que corresponda y obviamente nosotros tenemos bastante amplia esta ventana para responder, de lunes a viernes, ¿cierto? ¿Ya? Y por ahí podríamos responder algún otro que fuera, por ejemplo, urgente o algún tema puntual. ¿Dudas? Cualquier duda. Le voy a mandar la encuesta nuevamente. Si se entiende lo que hemos revisado el día de hoy, que hemos estado Profe, al final entonces iban a hacer 4 reportes por las 4 experiencias. exactamente. Y claro, también son reportes los que se realizan correspondientes a las experiencias virtuales. ¿Ya? Los reportes se realizan para virtual y para presencial. Mismas condiciones. ¿Sí? ¿Se fijan que también lleva uno?
La diferencia está en que en la virtual ustedes simulan y sacan los datos y responden las preguntas, y en la presencial obviamente van y lo arman y miden ustedes mismos. Pero en sí las características son las mismas. Bueno, entonces, cualquier duda adicional pueden referirse a los datos que están acá. Ya me pueden escribir un mail, pueden asistir a la sesión de preguntas. Yo creo que mañana, no estoy seguro si la corresponderá hacerla. Pero bueno, por último me puedo conectar un rato igual si es que alguien lo quisiera hacer. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Nos estaríamos viendo entonces el próximo martes de forma presencial. Ahí les voy a mandar un recordatorio, probablemente el lunes, indicando también el cómo llegar, ¿ya? Y condiciones de ese estilo, ¿ya? Así que bueno, No tenemos dime. clase ahora a la siguiente hora. No, tal como les comentaba en el mensaje, hoy día no hay experiencia. Ah, ya. Parte, Entiendo. La próxima semana ya sería presencial entonces. claro, tal como se indica acá, miren, mi recomendación es que ustedes cuando tengan dudas respecto a qué toca, fíjense acá. Acá tenemos que se va a desarrollar esa semana esa experiencia. Hoy día solamente, o en realidad esta semana son las presentaciones. Nosotros el martes, ahí tenemos presencial, ahí asistimos, ocupamos los instrumentos. Finalmente, imagino, porque imagino que hace tiempo no habrán ido a la U. Creo que yo por lo menos fui solamente a un puerta abierta y a inscribirme. No he ido más que eso. Un viaje virtual así. Sí, con Google Maps. Claro. Bueno, entonces nos vemos. Que estén muy bien, que tengan buen semestre. Chao, Nos profe, que vemos, esté bien. Chao, nos vemos, chao. profe. Nos vemos.